Capricornio, bienvenidas mis guerreras y mis guerreros a esta lectura para lo que falta del mes de julio, todo el mes de agosto y el mes de septiembre. Estas son las revelaciones. Te saluda J y estás aquí en mi canal J Tarot. Si es la primera vez que me ves, quiero invitarte a suscribirte, a activar la campana para que te lleguen mis notificaciones cuando estoy publicando nuevos videos. Y si ya estás suscrito en mi canal, pues qué gusto verte de vuelta. En esta lectura, cada mes va a tener diferentes mensajes, así es que quédate conmigo para que disfrutes todos los mensajes de julio, agosto y septiembre. Iniciamos. Para lo que falta del mes de julio, las últimas 2 semanas aproximadamente. ¡Wow! El arcángel que tienes aquí es el arcángel Rafael. Representa la carta del 10 de copas. ¿Qué energía más positiva para ti con esta carta? Una energía de amor, de felicidad, de sentirte muy bien contigo y con tus seres queridos. Te habla de que vas a estar rodeada y rodeado de amor. En tu vida personal, en tu vida profesional, vas a sentir, Capricornio, como las cosas todas están finalmente en armonía. Una relación con tu familia, con tus seres queridos, con personas importantes, contigo misma, contigo mismo, finalmente va a estar en armonía. Pues también en algunas ocasiones la relación más importante que tenemos es con nosotros mismos, y algunas veces podemos tener esas vocecitas que nos hacen bastante peso, que nos ponen energía negativa y de pensamientos negativos en la mente, y aquí me indica de que eso efectivamente es algo del pasado. Y estas 2 últimas semanas del mes de julio vas a estar haciendo como ese barrido de energías negativas, de pensamientos que no te están funcionando, en donde todo va a quedar en la posición que tiene que estar. Y lo que me encanta también de esta energía con este arcángel Rafael, que representa el 10 de copas, es que me habla de que para algunos de ustedes viene ese final feliz que has estado esperando. ¿Sabes? Así como cuando terminan los cuentos de hadas que dicen y vivieron felices para siempre. Siento que esa es la energía que viene también para ti. Te vas a estar sintiendo de esa manera, que ha terminado un proceso de dificultad, que ha terminado una relación complicada para ti. Para algunos eso puede ser una relación con otra persona, para otros puede ser una situación del trabajo. Muy bien esa energía. Vamos a ver cuál es la energía que vas a estar teniendo. Ya sabes que el arcángel Rafael te está hablando de eso, de éxito con respecto a familia. También siendo una energía para algunos de ustedes con respecto a traspasos, cambios de propiedades, compras de casas, compras de locales comerciales o alquiler de locales comerciales, alquileres de casas, va a estar bien aspectados para ti. Y mira, justamente te estaba hablando con estas energías de, ¿sabes? Esas vocecitas negativas que algunas veces tienden a pisarte y a hundir tu pensamiento. Y justamente la carta que te sale es la de la voz interior. Pues siento que ahora la conversación que tú tienes o que vas a tener contigo va a ser ahora en adelante una conversación que te va a empoderar. Vas a cambiar esa dinámica. Pues algunas veces nosotros somos nuestros más difíciles críticos, nuestros más rudos críticos, que en vez de motivarte, lo que haces es todo lo contrario. Siento que ahora va a cambiar esa dinámica en tu vida, en donde ahora tú vas a ser tu mejor porrista. ¿Sabes? Me vino a la mente eso. Tú vas a ser tu mejor fan, vas a ser tu mayor porrista. La persona que siempre te está animando para que salgas hacia adelante vas a ser tú. Y vas a estar experimentando esa gran transformación interna. ¡Wow! Hay un gran cambio aquí con tus emociones, con tus sentimientos. Y eso es algo que ha estado bastante fuerte con todos los signos. Es la temática principal, salir de la oscuridad. Siento que para algunos de ustedes el mes de julio ha sido un mes pesado. Siento que el mes de julio ha sido un mes con algunas nubes negras por allí de lo más fuerte. En vez de estar con esta otra energía de tranquilidad, de paz y de armonía. Y ahora viene esa energía para ti, donde finalmente el clima se aclara, donde finalmente el cielo se aclara para ti. ¡Wow! Vamos a ver cuál va a ser la predicción para tu vida. Estamos viendo cómo te vas a sentir, el mensaje que te manda el arcángel Rafael, así que durante estas 2 semanas pídele a él que te guíe. O de lo contrario, pues en lo que tú creas, pide.
Tienes la carta del Caballero de Copas, la carta del 10 de Oros y la carta del Caballero de Oros. ¡Wow! ¿Sabes? Me colocan la energía aquí como... Lo que acabo de ver con estas energías es como cuando una persona tiene como una copa o tiene una vasija o tiene un envase y de repente lo mete así y saca. Te veo con esa energía. Esa es la energía que me están indicando de que tú vas a poder colocar tus manos, vas a poder colocar un envase y vas a poder sacar grandes semillas que se van a multiplicar en tu vida. De esa manera lo estoy viendo. Me está colocando la imagen, pues, por ejemplo, una persona que está en la playa llenando un cubo, llenando un envase de arena. Esa es la imagen que me están colocando a mí. No necesariamente tiene que ser que eso es lo que vas a hacer tú, pero yo veo eso como una referencia a que vas a estar recogiendo semillas, vas a estar recogiendo, finalmente también incluso pueden ser los frutos. Para algunos de ustedes, estas últimas 2 semanas de julio, y no tiene que ser específicamente de esta manera, pero podría serlo, me colocan también en la mente la imagen esta, ¿sabes? Como cuando hacen actividades, cuando hacen concursos, en donde tal vez hay alguna piscina llena con boletos, podría representar eso tal vez, que algunos de ustedes podrían ser seleccionados en alguna rifa, de algún sorteo, podrían estarlo ganando. También me colocan en la mente la idea esta de, ¿sabes? En algunas ocasiones... ¿Sabes? Las cabinas telefónicas, que por lo general son como una caja grande cerrada de vidrio. Me colocan la imagen de una persona, tú, dentro de una cabina de estas, en donde hay como dinero que está subiendo por el aire y tienen que agarrarlo, y veo que vas a agarrar una buena cantidad de dinero. Esas son las imágenes que me están colocando. Para algunos de ustedes esto no tiene que ser literal, no es que te vas a meter en ningún concurso. Te está haciendo la referencia entonces a que vas a poder agarrar tu parte de algo grande, de algo importante. ¿Sabes? Esto también podría traducirse o canalizarse de la manera en la cual podrían algunos de ustedes estar comprando acciones o siendo socios de una compañía que en el futuro va a generar grandes dividendos, ¿sabes? Esto podría representar esa idea de hacer esa inversión inicial. Algunos de ustedes tal vez ya hicieron esa inversión, que el mensaje que está saliendo aquí para ustedes es que para finales de julio, estas 2 semanas, entonces podrías darte cuenta ya de efectivamente cuánto dinero te corresponde a ti por haber hecho esa inversión, ¿sabes? No necesariamente tiene que ser lo del concurso. Hay algunos de ustedes que sí, tal vez vayan a participar en alguno de estos concursos. Y si en estos momentos tú estás como que, no, ¿qué estás hablando? Yo no voy a participar en ninguno de esos concursos. Oye, espera que pasen estas últimas 2 semanas, porque puede que estés caminando por allí, así, de lo más normal, y de repente te encuentras con una de estas cabinas, así como de teléfono, donde están con aire, pues, tirando boletos o dinero, y tú dices, pues, vamos, ¿por qué no? Y sales ahí con un buen billetito de la mano, con buena pasta. ¿Hay alguna de esas energías para ustedes? Esos son los mensajes que estoy canalizando. Yo te paso los mensajes que yo estoy viendo. Me encanta esta energía. Pero el mensaje principal que me dieron fue esa energía como de metiendo, ¿sabes? La pala y sacando algo de dinero. Pero eso no es literal. Eso más que todo tiene que ver con esta energía de la inversión para algunos de ustedes. Esto puede ser también que vas a tomar la iniciativa de convertirte en socio, socia de algún negocio, abrir un negocio donde tú tal vez estés pensando en poder hacer estas energías, siguiendo, obviamente, todo lo que ustedes vayan a hacer con finanzas y con dinero, siempre asegurarse de que ustedes están claritos de qué es lo que quieren hacer, principalmente si son inversiones o compras de acciones. Siempre asesórense con alguien que sepa, ¿eh? Estas son las energías que yo estoy percibiendo aquí, pero al final del día ustedes son responsables porque es su dinero. Entonces, asegúrate de que donde vayas a invertir sea algo donde tú quieras hacerlo. Porque al final del día, la única persona responsable eres tú. Vamos a ver cuál es el mensaje para ti con respecto al amor de parte de los ángeles. Y esto podría ser amor propio, no tiene que ver con amor de otras personas. Y te sale la energía de conocerse los unos a los otros. Y el mensaje principal aquí para ti es que si estamos hablando de solamente tu energía, te están indicando de que va a llegar un proceso durante estas 2 semanas en donde podrás estar conociéndote mejor a ti, descubriendo realmente qué es lo que te hace tic, ¿sabes? Lo que hace, como te hace moverte a ti. Si esto tiene que ver contigo y otra persona,
podría estarte hablando entonces de que viene alguien a tu vida con quien tienes que pasar por ese proceso de conocerse primero, ¿sabes? Dar los primeros pasos, gatear antes de correr y conocerse de esa manera poco a poco, que vayan con calma, que no salten de una vez, porque aquí hay una energía donde algunos de ustedes podrían conocer a alguien con quien vas a querer irte a vivir de una vez, ¿ah? Si esto tiene que ver con amor, si eso te interesa, no importa tu edad tampoco. Aquí te llega alguien en el respecto de que obviamente siempre adultos mayores de edad. Está esa energía de conocer a alguien con quien te vas a querer ir a vivir de una vez. Pues pilas con eso, ¿ah? No veo que no vaya a funcionar, pero mejor váyanse con calma. Los ángeles en el aspecto de los propósitos de vida, ¿qué mensaje dan para ti? Te sale la carta de la nutrición. Esto podría estarte hablando de que algunos de ustedes podrían estar empezando algún plan de nutrición nuevo. Tal vez quieras hacer práctica de una dieta para subir o bajar de peso, pues no importa. Eso depende de lo que tú quieras hacer. Siempre recuerda que vayas a iniciar algún tipo de cambio en tu alimentación, asesorarte con una persona experta. Esta lectura no es un reemplazo para ninguna cita médica, ni tratamiento, ni tampoco asesoría financiera. Bueno, pues para algunos de ustedes podría entonces estarte indicando esos cambios en tu alimentación. Siento también esa energía donde ustedes podrían estar invirtiendo su tiempo o conociendo, visitando un nuevo lugar que te va a gustar muchísimo. Para otros de ustedes siento una cosa así como algo más hippie, algo así como más holístico, más metafísico, donde podrían invitarlos a un brunch, pero es un brunch como espiritual. Es algo completamente distinto. Wow, me cuentan, ¿ah? Manténganme al tanto. Oye, si no, ¿qué tal si yo me organizo esos mismos brunch yo mismo? Me voy, no sé, para allá, para mi amado México City, o me voy para mi amada Argentina, o me voy para la madre patria España, o me voy para Chile, o me voy para Bolivia, y hacemos un brunch espiritual los domingos. Oye, me gusta esa idea. A ver, bueno, hay algo de eso como yo no tengo nada de eso en mente ni planeado, no estoy bromeando. Pero tal vez hay algunos de ustedes que sí reciben una invitación como para un brunch espiritual, un desayuno espiritual, pero de esa manera así como que todo orgánico, todo natural, puros vegetales, puras cosas así, ¿sabes? Conectado con algo de práctica de yoga, meditación, espiritualidad, hay algo de eso, ¿no? A ver, y la respuesta que puedan darte tus ángeles a una situación que se te presente durante el mes de julio, lo que falta para que termine, dice, no tienes por qué preocuparte, no hay necesidad de preocupaciones, todo va a salir de maravillas para ti, de maravillas. Agosto, vamos a ver cómo viene este mes para ti. Recuerda suscribirte, activar la campana, dejar tus deditos para arriba. Ayúdame compartiendo este video para que tus amistades también lo puedan ver o que vean su signo. Es una manera en la cual me puedes apoyar para que yo continúe haciendo estos videos aquí en YouTube. Mira, el arcángel que te sale es el arcángel Azrael. ¡Qué carta más maravillosa! Te habla acerca de paz, de tranquilidad. El número divino que te da es el número 13. Y te habla de esa energía de soltar el pasado. De que viene un momento para tu vida muchísimo más enriquecedor. Este cambio que vas a estar experimentando. Que va a llegar el momento en el cual tú vas a reconocer el gran poder que está a tu alrededor, que tal vez incluso puedes tener tú, en donde te está indicando también de que agosto va a ser un mes en el cual tú tienes que soltarte de todas las cargas que tengas sobre tus espaldas y las preocupaciones. Mira que aquí te dicen no te preocupes, porque aquí hay una frase que me encanta, la frase es en inglés, dice let go and let God. Eso es como que suelta, en inglés suena divino y suena así como que ay, qué lindo, rima y todo. En español no rima tanto, pero el mensaje sigue siendo igual de divino y espectacular. En español es así como que suéltalo y déjaselo a Dios. Y también suena bien, ¿ah? También suena bien. Suéltalo y déjaselo a Dios, porque Él se va a encargar de tus problemas, se va a encargar de abrirte los caminos, se va a encargar de que las cosas salgan de maravillas para ti. A ver. La energía que vas a estar teniendo durante el mes de agosto, Capricornio. Vamos a ver. Te sale la carta de la moralidad. De la moralidad. Y esto podría estarte indicando de que hay algunos de ustedes que van a estar tal vez preocupándose más por la opinión o la recepción de lo que ustedes estén haciendo de otras personas en vez de lo que ustedes realmente quieren hacer.
Recuerda, suelta las preocupaciones, déjale todo eso a Dios, al universo, a tus ángeles, a quien tú creas. Ellos se van a encargar de esa energía. Pero sí siento eso como de que qué tan ético puede ser esto o lo otro, qué tan moral puede ser esto o lo otro, o decir esto o hacer esto. Algunos de ustedes van a tener como esa batalla mental. Incluso puede ser que hay personas a tu alrededor que están tratando de que tú hagas cosas que no van de acuerdo a tu moral, que no van de acuerdo a tu ética. Y ellos tú dices, y por eso te está saliendo esta carta aquí, no. Depende del camino que tú quieras tomar siempre. Aférrate a tus creencias, a tus prácticas, a tu moral, a tu ética. Podrían haber tentaciones a tu alrededor. Entonces ahí está esa energía de mantenerte firme con ese aspecto. Muy bien. Vamos a ver cuál es la predicción para ti en el mes de agosto. A ver, tenemos el 7 de bastos. Mira, yo hablándote de personas a tu alrededor tratando de poner a prueba tu ética, y justamente mira la carta que te sale. 7 de bastos, gente atacándote y tú defendiéndote. La carta de la carroza, tú tomando camino, echando para adelante, y la carta del 4 de copas. Mira, cuando yo veo esta energía para ti, el mensaje que tengo de una forma general es esa energía en donde no le prestes atención a las críticas destructivas que podrías estar recibiendo, pero tampoco le prestes atención a los halagos que puedas estar recibiendo. Sabes, que ninguno de los dos sea lo que te impulse tu moral, que te impulse tu ética, que te impulse lo que a ti te apasiona. Espero estarme explicando con este mensaje, así lo estoy viendo. No permitas que las críticas sean el motor o la gasolina que impulse tu motor, que impulsen tu auto, ni tampoco permitas que sean los halagos, ni una ni la otra, que el motivo sea tu pasión. Así lo veo. Ese es el mensaje que recibo para ti en el mes de agosto, porque siento esa energía entonces de que si tratas de complacer a todo el mundo, no vas a complacer a nadie. Y ese mensaje de que no todo el mundo es monedita de oro para caerle bien a todo el mundo, ese mensaje es lo que siento aquí para ti. O sea, si tratas de quedar bien con todo el mundo, no vas a quedar bien con nadie. Ustedes saben que mis lecturas son diferentes. Yo te doy consejos, te doy los mensajes como yo los canalizo. Yo no te doy los mensajes exactos de la carta literal. Yo canalizo mensajes y lo que recibo es lo que te transmito. Y eso es lo que yo estoy viendo con estas energías. Entonces, recuerda, yo no decreto ni deseo nada malo para ti. Yo deseo para ti solamente lo mejor, solamente el éxito, triunfo. Yo los adoro y los amo a cada uno de ustedes. Mi misión es decirte, hey, cuidadito, porque viene esta situación para ti, que no te caiga eso, echa para un lado. Bueno, así que está esa energía acá. Esa va a ser como la gran prueba para el mes de agosto. Con esta carta de la carroza yo te veo a ti saliendo exitoso, exitosa de esto. No dejes que esta situación te afecte, pero lo importante en lo que sea que tú estés haciendo, en el trabajo que tú estés realizando, que las críticas no te destruyan, que las críticas no te hagan sentir mal, no te bajoneen, pero que los halagos tampoco te lleven al cielo. Mantente neutral. Epa, me encanta, me sirve, me gusta. A ver, el mensaje de parte de tus ángeles con respecto al amor, que como siempre digo, puede ser amor propio, ¿eh? No tiene que ser amor con pareja. Hay muchas personas que quieren estar solas y son muy felices y muy exitosas estando solas. Y eso está bien. Cada quien a lo suyo. A ver, el mensaje de amor para ti en estos instantes. Te sale la carta de una relación de otra vida, del pasado. Esto podría ser que algunos de ustedes podrían estar conectando con una persona con la cual tienes alguna situación de que ha vivido en otra época, otras vidas, si crees en la reencarnación. Para otros de ustedes esto podría representar de que regresa una persona del pasado. O podría ser que te conoces con alguien, te encuentras con alguien durante este mes de agosto que ya conociste anteriormente. Esto no quiere decir que sea un ex o una ex, para nada. El mensaje aquí te están indicando tus ángeles de que agosto puede ser un mes en donde te reencuentras con alguien con quien tal vez nada más se conocieron, era un hola, ¿cómo estás? Vamos a tomarnos un cafecito y de ahí no pasó más nada. Hay un reencuentro nuevamente con esta persona. No lo veo dramático, así como que ay, viene mi ex.
No. Para otro grupo de ustedes sí podrías tener esta energía de conoces a una persona completamente nueva y tienes una conexión, pero así como de otro nivel, de otro planeta, de que toda la vida te he conocido, una cosa toda maravillosa, espectacular. Recuerda tomar las cosas con calma, siempre darse el tiempo de conocerse los unos a los otros. Bueno, pues. El mensaje de tus ángeles en el aspecto de tu propósito de vida. Vamos a ver. ¿Qué mensaje sale aquí para ti? Te sale la carta de el orador o la oradora. Y eso te habla de que tu propósito de vida podría involucrar convertirte en alguien que da conferencias, alguien que da algún tipo de expositora, alguien que da algún tipo de charlas. No sé por qué me viene a la mente, ¿sabes? Estas charlas que hacen así que les llaman TED Talks. Me viene a la mente eso, tal vez algunos de ustedes vayan a recibir una invitación para esto. ¿Quién quita? ¿Por qué no? Tal vez otros de ustedes puedan empezar a tener algún tipo de trabajo en la radio, televisión, haciendo comerciales. ¿Sabes? Puedes que parte de eso sea tu misión, o otros de ustedes podrían convertirse tal vez en tener un podcast, abrir un canal de YouTube. Recuerda, todo esto requiere y toma su tiempo. Pero cualquiera que sea la forma en la cual tú te vas a estar expresando, te marca de que es parte de tu misión, es parte de tu destino, y tal vez por medio de esto, si vas a una conferencia, tal vez simplemente te están indicando de que quieres asistir a algún tipo de conferencia, ya sea física, si se puede, de aquí a agosto, o por lo menos vía redes sociales, por internet, asistir a algún tipo de conferencia, algún tipo de actividad. Puede que allí te reencuentres con esta persona. O como te digo, algunos de ustedes tal vez parte de tu misión es convertirte en orador, oradora, y hablar acerca de tu vida personal o de lo que sucedió en tu vida. Y tal vez por eso entra esta situación de la moralidad, porque vas a hablar parte de tu experiencia, de tu vida, donde podrías mencionar relaciones anteriores o incluso relaciones con tu familia, con personas de tu familia, entonces allí viene ese cuestionamiento de qué tan ético-moral es contar las experiencias si no han sido tan positivas de algún ex o de tu familia, especialmente si hay algún tipo de trauma o abandono. ¿Sabes? Pueden venir todos estos cuestionamientos por esas líneas. Recuerda, el mensaje principal es el importante, el del fondo es el importante, que es convertirte en un orador. ¿Cómo lo vas a hacer? ¿De qué manera va a ser? Pues te acabo de canalizar diferentes formas en las cuales podrían manifestarse. Esas son las que me estaban llegando a mí. Pero pueden haber otras que van de la mano con lo que va más conectado contigo, pues ya que estas lecturas son lecturas generales. Bueno. Vamos a ver cuál es el mensaje, la respuesta que te dan tus ángeles a una situación que puedas estar experimentando, algún problema, alguna dificultad que pueda llegar a ti durante el mes de agosto. ¿Cuál sería la respuesta que te dan? Y dice, no. Tal vez aquí te están respondiendo, no va a ser ningún conflicto de intereses, no va a tener ningún problema con respecto a la moralidad. Pues te va a valer. Tú dices, pues me vale, lo voy a hacer, lo voy a decir, es mi experiencia de vida, es mi punto de vista. Voy a decir las cosas como yo las sentí, como yo las viví. Y al final del día es tu experiencia, es desde tu punto de vista, es desde tu percepción. Nadie puede criticarte, ni cuestionarte, ni dudar de tu punto de vista, porque es tu experiencia. Y así como lo dice, valga la redundancia que voy a utilizar, tu experiencia es tuya, no de más nadie. Así que cuéntalo. Bueno, seguimos. Vamos con el mes de septiembre. Aquí está. El arcángel que te va a estar acompañando es el arcángel Chamuel. Oye, y tienes arcángeles, las cartas moradas son los arcángeles mayores, ¿eh? Tienes a Azrael y ahora tienes al arcángel Chamuel, que esta representa la carta de el colgado y te habla de septiembre. Va a ser un mes para ti de tener perspectiva, de ver las cosas desde otro punto de vista. Y te está indicando acá de que vas a encontrar una mejor solución, vas a poder ver las cosas desde otra manera, desde una manera de mucha más tranquilidad, desde una manera de mucha más paz. Que te atrevas a ser diferente, ¿sabes? Que te atrevas a seguir tu paso.
que te atrevas a hacer las cosas como tú quieras. Y el arcángel Azrael acá, con esta carta de la paz, esa representa la carta de la muerte, pero en este mazo, si te fijas, es una carta divina, espectacular. Así que acá el arcángel Chamuel, que tienes arcángeles mayores, te están hablando de esas energías. Tomarte un tiempo también para reflexionar va a ser importante. Ver las cosas desde otro punto de vista, analizar las situaciones. Porque con esto también siento de que algunos de ustedes podrían durante el mes de septiembre enredarse con respecto a su pensamiento y perder un poquito como la visión, la perspectiva o el camino de hacia donde quieren llegar. Y cuando te sientas de esa forma confundido, confundida, de que perdiste tu centro, pausa, tómate un tiempito que necesites, recarga tus energías, enfócate, medita, ora y luego continúa. Bien. Vamos a ver cuál va a ser tu energía para el mes de septiembre. Recuerda suscribirte, activar la campana para que te lleguen todas mis notificaciones. Ayúdame compartiendo este video, envíaselo a tus amistades para que puedan ver este video si esto es de su signo o puedan buscar su signo para que puedan también recibir estos mensajes. Y conecta conmigo en mis redes sociales @jtarot7. Estoy en todos lados, Twitter, Instagram y Facebook. Y allí también hago anuncios, hago encuestas para que pues participes y converses también conmigo. La energía que tienes va a ser la energía de tus sueños. Y con esto yo estoy viendo de que tus sueños se van a empezar a hacer realidad a partir del mes de septiembre, a partir de esta decisión que vas a estar tomando, a partir de este cambio en perspectiva, de este enfoque que vas a tener nuevamente. Porque si siento esa energía, algunos de ustedes pierden el enfoque entre lo que es agosto para septiembre. Alguien te dice algo, una situación a tu alrededor te desbalancea, pierdes tu centro, lo vas a volver a encontrar. Sigue soñando, plantéate metas o plantéate nuevas metas si es el caso, porque las mismas se van a realizar, las mismas se van a manifestar. Y mira, con respecto tal vez a algún bloqueo que tengas, una situación donde no sabes ahora qué hacer, la respuesta está en la carta del arcángel Chamuel. Ver las cosas desde otro punto de vista. Tal vez ponerte en los zapatos de la otra persona o ver las cosas desde otro punto de vista, como te indiqué, para que de esa forma entonces puedas encontrar la solución y continuar en el camino hacia tus sueños. Lo principal de todo esto es que yo veo que en los siguientes meses se te va a abrir entonces esas puertas para poder cumplir con esos sueños. Y para algunos de ustedes tiene que ver con esta energía de ser orador, de esta energía de la nutrición, de esta energía de lo espiritual y de esta gran conexión. Para otros tal vez esto sea algo más centrado en la energía de algún tipo de nutrición por medio de la medicina. Bueno, vamos a ver cuál es la predicción para ti en el mes de septiembre. ¡Wow! 9 de copas. Sueños que se hacen realidad. El emperador y el caballero de bastos. ¡Wow! Mira, para algunos de ustedes, en el mes de septiembre, este es el mensaje que me está llegando, la canalización que tengo para algunos de ustedes, yo se los voy a dar. Yo veo aquí que a ti te va a mandar a buscar una persona importante, y te lo voy a decir así como yo lo veo, no necesariamente tiene que ser de esa manera. La canalización es lo principal, el fondo del mensaje es una persona de poder, una persona importante, te va a mandar a buscar, va a querer hablar contigo, se va a reunir contigo, y eso, el conocer a esta persona podría llegar a ser un sueño hecho realidad para ti. Ese es el mensaje importante. Septiembre, una persona de poder importante se quiere reunir contigo, se va a reunir contigo, y eso va a ser un sueño hecho realidad para ti. Ahora vienen las diferentes canalizaciones. Para algunos de ustedes, esto podría ser el presidente de tu país que se quiere reunir contigo. Para algunos de ustedes, esto puede ser tu ídolo. Tal vez alguna persona que sea nutricionista, tal vez algún orador motivacional que tú admires y que tú respetes, se va a querer reunir contigo para conversar acerca de tu experiencia y tal vez para colocarte, ¿sabes? Como se dice, debajo de su ala, y que sea tu maestro o tu maestra. Tal vez tú, ¿por qué no? Tal vez ya tú eres un gran personaje y vas a estar entonces dándole la oportunidad a alguien que forme parte y esté debajo tu ala y tú le brindas cierta protección y cierto conocimiento. Pero me encanta esa energía de que vas a conocer a una persona, tal vez estés por conocer a tu futbolista favorito. Y recuerda, esto es para septiembre.
Yo estoy haciendo estas lecturas en julio, así que si las estás viendo ahorita aquí terminando el mes de julio, todavía falta todo el mes de agosto y todavía falta todo el mes de septiembre para que esta energía se manifieste, ¿no? Esto también podría venir desde el punto de vista, y mira, tú tienes la carta de los sueños y la carta del 9 de copas, sueños que se hacen realidad 2 veces. Y esto también podría representar de que algunos de ustedes tal vez conversen con su artista favorito, con una persona de poder, por medio de las redes sociales, tal vez se sigan, empiece una conversación y tal vez incluso hasta una gran amistad. Y quién sabe hasta dónde podrá llegar esa amistad. Bueno, wow, qué espectacular ese mensaje para ti. Tienen que mantenerme al tanto de cómo se dan estas cosas en su vida. ¿Quién es esta persona famosa, reconocida o esta persona de poder que vas a conocer? Como te digo, incluso puede ser un artista, puede ser un futbolista, puede ser una persona que tú admiras, uno de estos oradores, estas personas que dan conferencias. Puede ser incluso una persona así reconocida pues como una gran empresaria, un gran empresario, alguien así como el man de Amazon, como el man de Facebook, como esta energía. ¿Sabes? Hay alguien importante de poder que ustedes van a estar conociendo o que van a estar conversando. El presidente o la presidenta de una gran empresa. Hay esa energía. ¡Guau! Yo te la manifiesto y aquí está. Que solamente se dé lo mejor para tu vida. ¡Qué bueno! Vamos a ver cuál es el mensaje de amor para ti. Esta, ¿no? Acá. Estas. El mensaje de amor, los ángeles, ¿qué te quieren decir? Y cada vez que contigo, cuando digo la palabra, cuando digo Los Ángeles del Amor, de una vez me viene a la mente Los Ángeles, California. Y no sé por qué. Te habla acerca de los factores religiosos. Dice que tu vida amorosa podría verse influenciada por tus creencias religiosas o espirituales. Y fíjate que tienes esta conexión aquí súper espiritual con lo de la profesión. Aquí puede haber una conexión entre esas dos energías para ustedes. Y cuando te hablo también de energías del amor, no necesariamente tiene que ser con otras personas, puede ser también tu amor propio, como siempre te digo. Y me llama muchísimo la atención esta corona que está sobre esta imagen, en donde tal vez la persona que podrías estar conociendo sea un gurú espiritual, ¿sabes? Sea alguien que tú reconoces como un orador espiritual, como un gurú espiritual. O podrías tú estarte convirtiendo en un gurú espiritual. Hay algo allí muy fuerte con esto para ustedes, ¿eh? ¡Wow! Vamos a ver cuál es el mensaje de las cartas del propósito de vida. Y esto puede ser tu misión o puede estarte indicando de qué puedes hacer durante el mes para elevar tus energías también, ¿eh? Te sale la carta del apoyo. Y estas cartas te están indicando de que tú tienes el apoyo de parte de Dios, del universo, de tus ángeles, de tus guías, para poder cumplir con todos tus sueños, para poder cumplir con todos tus planes. Que no te vas a sentir desamparado, que vas a sentir siempre el apoyo de estas energías a tu alrededor. Y ahora sí, la respuesta que te dan tus ángeles para o tus guías, o Dios, el universo, lo que tú creas, para una situación que se te presente durante el mes de septiembre. Vamos a ver qué te dicen. Dice, busca más información. Cuando tengas dudas acerca de la situación, el problema que se te presenta, que no puedes ver las cosas con claridad, busca más información. No te quedes solamente con la información que tienes, investiga. Investiga más acerca de esta persona, investiga más. Tal vez algunos de ustedes quieran entrevistar a alguna de estas personas famosas o populares o de poder, y tienes que hacer tu investigación, porque no te puedes sentar a entrevistar a una persona y hacerle preguntas genéricas. ¿Cómo estás? Eso se lo puedes preguntar, pero, ¿sabes? Para que puedas hacer algún tipo de cuestionamiento con mucha más profundidad. Así que te están mandando a que hagas algún tipo de tareita aquí en septiembre, investigues acerca de una persona con quien podrías estar conectando, alguien que podrías tal vez estar entrevistando, tal vez tú asistes a algún tipo de charla o conferencia. Te piden entonces que te instruyas un poquito, que no llegues así nada más como que con lo que leíste acerca del evento, que investigues un poquito más porque vas a tener un contacto con esta persona que pueda estar dando esa charla, esa conferencia, ya sea por medio digital o en persona, cuando se pueda. Muy bien. ¿Qué te parece esta lectura? Me encanta.
La amé, está espectacular. Gracias por estar junto a mí, te mando un fuerte abrazo y te decreto siempre mucha luz y progreso.